Pues hoy tenemos el gusto de recibir a Olga Rodríguez, cofundadora del diario.es y ex corresponsal de guerra, más bien de corresponsal de paz, dado el humanismo que tienes. Bienvenido en el canal de Duguj. Un placer, Samir. A ver, primera pregunta, y quiero entrar rápidamente en el tema. Recientemente hemos vivido dos guerras, la guerra de Ucrania y la actual guerra en Gaza, y da la impresión como si nos ha revelado un cierto doble rasero, sobre todo desde el punto de vista de los países occidentales, el ostracismo a la que ha estado condenado Rusia, sus artistas, sus deportistas. Parece que para Israel no es lo mismo, por ejemplo, en Eurovisión o los próximos Juegos Olímpicos. ¿Qué opinas de este doble rasero que hay en...? Pues este doble rasero nos ofrece mucha información sobre cómo funciona el mundo. A lo largo de los años nos han dicho que se lanzaban guerras, invasiones ilegales o se envían armas a territorios lejanos en nombre de la democracia, de la libertad, de la civilización, ¿no? Con ese mente neocolonial que todavía sigue presentando como sociedades bárbaras a todo aquello que está fuera de la burbuja del llamado primer mundo. Pero lo cierto es que no vivimos en un mundo de unicornios, lo que vuelan en el cielo son pájaros y no unicornios, y por lo tanto realmente la comunidad internacional occidental no actúa por el bien de los derechos humanos y del derecho internacional, o al menos no siempre. Es decir, actúa sobre todo por el bien de sus propios intereses, y eso significa que muchas veces tiene como aliados a dictaduras, gobiernos autoritarios o potencias ocupantes que cometen masacres en tiempo real, como estamos viendo con Israel. Recientemente Estados Unidos, primero el Congreso, luego el Senado y la Casa Blanca, han aprobado un nuevo paquete de ayuda militar, que es muy interesante observarlo, porque yo creo que en general, en el contexto internacional, no hay que fijarse en lo que nos dicen, porque eso muchas veces las palabras van por un lado y los hechos van por otro, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos en los hechos y podemos fijarnos pues cuáles son las alianzas políticas, las protecciones diplomáticas y también la ayuda militar, ¿no? Y en este paquete reciente de ayuda militar aprobada por Estados Unidos vemos que hay tres destinatarios. Uno es Ucrania, otro es Israel y otro es Taiwán. ¿Qué tienen en común estos tres? Teniendo en cuenta que Israel es una potencia ocupante y Ucrania un país ocupado. Pues parece que poco, ¿no? Pero sí tienen una cosa en común. Son tres actores clave en el escenario internacional que ejercen un rol en defensa de los intereses de Estados Unidos. Taiwán como contrapeso a China, Ucrania como un elemento de desgaste para Rusia e Israel como lo que se llama en Washington, en circuitos políticos y diplomáticos, el gran portaaviones de Estados Unidos en la región, a través del cual Washington puede preservar e incluso ampliar su dominio y su capacidad de influencia en Oriente Próximo y Medio, lo cual es fundamental para sus intereses en un momento, además de agotamiento de recursos del planeta, etc. Entonces, nos pueden decir que actúan de una determinada manera, presuntamente en defensa de la población judía mundial, incluso, ¿no? Instrumentalizando a toda la población judía cuando mucha de ella en muchas partes está diciendo no en mi nombre, o nos pueden decir que lo hacen por el bien de todos y por la seguridad y por la democracia, pero en el fondo detrás de toda la política y la geopolítica lo que hay son intereses en busca de más materia prima, en busca de la posibilidad de nuevos saqueos y de nuevos dominios de territorio. Estamos en esa lucha y en esa competición entre grandes potencias. ¿Cree que la policía en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, hubieran intervenido las universidades si hubieran hecho los mismos sit-in para Ucrania contra Rusia? Evidentemente no. Si esas acampadas estudiantiles en los campus universitarios hubieran sido en defensa de Ucrania, se habrían permitido y se habrían aplaudido. El doble rasero es claro y evidente en todo este contexto. Bienvenida a la libertad de protesta y la libertad de expresión siempre y cuando estéis defendiendo y aplaudiendo aquello que nosotros queremos que defendáis y aplaudáis. En el momento en el que os salís del guión y del discurso dominante y hegemónico, pues reaccionamos. Hay algo preocupante que estamos viendo, lo advertía el otro día la relatora de Naciones Unidas
para la libertad de expresión, Irene Khan, que decía que la crisis de Gaza se está convirtiendo ya en una crisis en todo el mundo que amenaza la libertad de expresión y que puede tener repercusión a largo plazo. Hemos visto como Estados Unidos o Alemania, en su empeño por seguir defendiendo a Israel en esta masacre en curso y en su ocupación ilegal, está limitando la libertad de protesta y la libertad de expresión y también el derecho internacional. Recientemente el portavoz del secretario de Estado estadounidense decía que el Tribunal Penal Internacional, que está investigando a Israel desde 2021, no tiene jurisdicción para este caso. Y añadía, pero sí lo tiene para Sudán, Darfur y Ucrania. Bueno, ahí vemos nuevamente el doble rasero, ¿no? Simplemente en esa declaración. Derecho internacional sí, pero solo cuando nos interesa. Derecho internacional de quita y pon. Es como cuando nos hablan de las mujeres y de que tenemos que liberar a las mujeres afganas o iraníes, por supuesto. Claro que sí. Pero yo como mujer estoy muy harta de que usen ese argumento de quita y pon. Hoy nos interesa usarlo y decir que defendemos a las mujeres afganas, mañana nos olvidamos de ellas durante 15 años, luego de repente nos vuelven a interesar, etcétera, ¿no? Es una instrumentalización que juega con la desmemoria de las sociedades y también con el papel de los medios de comunicación que contribuyen una y otra vez a que esto sea posible. Aún así, fíjate, porque en el paquete de ayuda militar que te mencionaba antes, ¿no?, a Ucrania, Israel y Taiwán, hubo una cuarta medida que se aprobó también, que es la prohibición de TikTok, a no ser que su matriz china la venda a una empresa norteamericana en menos de un año. Y el otro día, justo, precisamente vinculado a esto, había una conversación pública en la Fundación McCain entre un senador y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en la que hablaban de TikTok. Y el senador le preguntaba por esto, y Blinken reconocía que es que, bueno, a través de algunas redes sociales y en este nuevo ecosistema, pues hay imágenes que llegan, que apelan a la emoción, decía textualmente, estoy hablando así de memoria, pero básicamente el concepto era este, y añadía el senador Mitt Romney, añadía, claro, como TikTok, que con TikTok ha ocurrido esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa cuarta medida, de ese paquete aprobado por Washington? El dominio de la narrativa. Porque, además decía el senador Romney, es curioso porque Israel siempre ha sido muy bueno en el dominio de las relaciones públicas, pero esta vez no está siendo igual. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?, ¿no? Entonces, desde octubre hasta ahora ha ocurrido algo. Se ha roto de alguna manera el matrix de esa narrativa dominante con respecto a Israel. A mucha gente le ha llegado en tiempo real imágenes de los crímenes que se están cometiendo en Gaza y eso evidentemente está teniendo una reacción en un montón de gente a la que nada de lo humano le es ajeno y que evidentemente no puede defender semejantes barbaridades. Y esto es un fenómeno nuevo en sí mismo, porque además con el paso de las semanas y de los meses hay mucha gente que por primera vez se está interesando por saber de dónde viene todo esto. Es decir, que... no nació el 7 de octubre. Exactamente. Bueno, antes era más fácil tergiversar las cosas, pero en el momento en el que tenemos a millones de personas preguntándose ¿y por qué?, y han indagado un poquito y han visto lo que había detrás, décadas de ocupación ilegal, de opresión, un desarrollo cada vez más sofisticado, un sistema de apartheid que aplasta a la población palestina y que es condenado por las organizaciones internacionales de derechos humanos de más prestigio en el mundo. Todo esto hay mucha gente que lo está aprendiendo ahora por primera vez y cada semana que pasa más gente se está dando cuenta de ello. Por eso están perdiendo la narrativa, ¿no?, que es tan importante, porque esa narrativa de ese, bueno, del establishment, de quienes defienden el statu quo, evidentemente cubre una y otra vez ese doble rasero, que ahora se ha visto claramente también porque ha coincidido mucho en el tiempo lo de Ucrania y lo de Israel. El doble rasero, y creo que gran parte de la crisis que vivimos actualmente viene de la guerra en Irak.
Y el doble rasero ya se vio ahí, sobre las armas de destrucción masiva, con el señor Aznar acompañando al señor Bush con todas estas mentiras, y que todos sabían que era mentira, pero la cosa siguió. ¿En qué aspecto, en qué medida cree que la guerra de Irak ha tenido consecuencias en la situación actual, en la que vivimos, y hablo sobre todo en términos de impunidad? Bueno, en muchísimos. En primer lugar, millones de personas en el mundo salieron a decir no a la guerra y no lograron parar esa invasión ilegal. Y yo creo que esto en el inconsciente colectivo provoca una frustración muy grande y desmoviliza. Es un mensaje puramente antidemocrático en el fondo, ¿no? Cuando no se escucha a millones de personas, que evidentemente eso luego puede tener repercusiones en el voto, como las tuvo en muchos países, ¿no? Aunque esa reacción siempre es más lenta, ¿no? Bush volvió a ganar las elecciones, a pesar de que ya se sabía que mintió. Y que la guerra no fue... Él dijo, va a ser una guerra limpia, breve y estupenda. Y no fue ni limpia, ni breve, ni estupenda. Sí. No hay ninguna guerra estupenda, ¿no? En 2004 eso ya se sabía. Pero la guerra continuaba y él se erigió como comandante en jefe. Y cuando un presidente en Estados Unidos es comandante en jefe, porque está en mitad de una guerra, pues lamentablemente demasiado a menudo se cierra filas, ¿no? y se le vota de nuevo. Pero bueno, esa frustración yo creo que está ahí, ¿no? Dijimos no a la guerra y no logramos pararla. Dijimos no a la invasión ilegal y no logramos pararla. Luego en la región eso supuso la apertura de la caja de los truenos, la caja de Pandora, el horror, el infierno en la tierra. Yo he escrito sobre ello mucho, lo he contado, pero creo que realmente nadie puede imaginarse. Yo no he visto nada igual nunca. Bueno, ahora lo estoy viendo en Gaza, ¿no? Pero la intensidad de los bombardeos era algo sin igual. Naomi Klein lo describió muy bien posteriormente en un capítulo de La doctrina del shock, que yo cuando empecé a leerlo lloré, porque bueno, yo estaba debajo de esas bombas, ¿no? Y nunca había leído a alguien describirlo tan bien y contar qué finalidad tenía, ¿no? Nosotros estábamos en un shock perpetuo, por supuesto por las muertes que esas bombas provocaban diariamente, pero ya simplemente la intensidad de los bombardeos en sí, las sacudidas continuas que eso suponía, era como... Bagdad era una ciudad totalmente aturdida, o sea, parecíamos zombies caminando, ¿no? Por mucho que, bueno, como periodista, intentas estar despierta y posponer duelos e historias, ¿no? Pero eso, lo que supuso en la sociedad iraquí fue terrible. Y más allá de que tuvo consecuencias como la fragmentación del país, el inicio de la resistencia contra las tropas ocupantes por un lado, al mismo tiempo las batallas internas entre diferentes milicias, los saqueos permitidos ante la mirada de las tropas estadounidenses que tenían la orden de no intervenir y de permitir esos saqueos y ese caos, ¿no? Como política. Yo recuerdo cómo vi arder la biblioteca de Bagdad y fui a unos tanques estadounidenses que había ahí y les dije, no podéis intervenir, tenemos orden de no intervenir. Entonces todo esto tuvo una serie de consecuencias, primero en la región, porque todo lo que ha pasado después, la extensión de la violencia, la extensión, en el momento en el que se introducen además tantas... y posteriormente en Libia. Y posteriormente, bueno, Libia igualmente, ¿no? Y etcétera. Pero también, fíjate, en 2003 era diferente en Europa. En 2003 tuvimos una Francia que dijo no. Tuvimos políticos a la altura que entendían que no siempre los intereses de Estados Unidos coinciden con los de Europa y que Europa tiene que defender sus propios intereses y ser autónoma. Esto ahora no ha pasado ante Ucrania ni ante Israel. No ha pasado. Y esto lo explica todo. Y esto es una auténtica tragedia para Europa que va a tener consecuencias muy graves, me temo. Siempre estamos a tiempo de pararlas o al menos de aminorarlas, pero hay que reaccionar rápidamente a esto, porque lo que le interesa a Washington es que además tenemos que tener en cuenta que puede haber potencias fuera de Europa interesadas también en aprovecharse de la propia Europa, ¿no? Aunque al mismo tiempo sean presuntamente aliados. Cuando el agotamiento de los recursos y el capitalismo devorador está en esta etapa tan sumamente distópica, ya vale todo. Y antes
Latinoamérica, África, Oriente Medio, Asia, han sido intervenidas de muchas maneras, pero Europa también puede ser intervenida. Entonces Europa tiene que buscar sus propios intereses y no dejarse intervenir. Vamos a pasar al periodismo y vamos a seguir con el tema del doble rasero, que se ve también en el periodismo. En el Monde Diplomatique, hace poco, apareció un artículo donde describen así, literalmente, el periódico The Intercept realizó un análisis de artículos del Washington Post, New York Times y el Los Angeles Times durante los 4 primeros meses de la guerra contra Gaza. Solo los 4 primeros meses. Abro las comillas y cito. El término carnicería fue usado en el caso de las víctimas israelíes 60 veces, más que en el de los palestinos. El de masacre, 125 veces para las víctimas israelíes y 2 veces para los palestinos. Aterrador fue usado 36 veces en el caso de las víctimas israelíes y 4 en el caso de las víctimas palestinas. Por último, mientras que los asesinatos de civiles cometidos por Hamas son vistos como el producto de una estrategia intencionada, los periodistas describen las muertes de los gazatíes como si se tratara de una serie de errores repetidos 1000 veces. ¿Está de acuerdo? Sí, totalmente. En el uso de los términos en función de que sean israelíes o que sean palestinos. El doble rasero ha sido espectacular, brutal. Es un capítulo absolutamente vergonzoso por una parte muy importante del periodismo. Pero es que hay una parte muy importante del periodismo que una y otra vez hace de correa transmisora del poder, porque es muy fácil, es la vida cómoda, es el camino allanado, es muy fácil ejercer el periodismo así, ¿no? Y una y otra vez el periodismo que intenta ser riguroso, investigar, llegar al fondo y, por supuesto, con una cultura de derechos humanos, pues realmente muy a menudo paga un precio muy alto. Entonces vemos cómo ante esto ha habido muchos medios de comunicación que han ajustado su discurso, su argumento, sus adjetivos al discurso oficial. Y el discurso oficial ha sido este, en Estados Unidos, pero también en Europa. Las primeras semanas después del 7 de octubre hubo muchas palabras necesarias de empatía y de solidaridad con las víctimas israelíes, pero no hubo esas mismas palabras para las víctimas palestinas que caían desde el primer día en Gaza. Es más, ni siquiera se pidió un alto el fuego inmediato. Cuando empezaron a pedir algo, los dirigentes europeos, que siempre fueron a la zaga de Estados Unidos, lo que pedían era pausas humanitarias y corredores humanitarios. Yo recuerdo haber entrevistado a Luis Moreno Ocampo, es fiscal jefe fundador del Tribunal Penal Internacional, y hablamos de esto, porque él decía, ¿pero por qué no piden un alto el fuego inmediato? ¿Por qué solo corredores humanitarios, pausas humanitarias? Es decir, se dio luz verde continuada a lo que Israel llamaba su derecho a defenderse. Cuando en los despachos se sabe lo que es a lo que Israel llama derecho a defenderse. ¿A qué llama Israel derecho a defenderse? Ahí tenemos las últimas masacres de los últimos años, desde 2008 hasta la actualidad en Gaza, ¿no? ¿A qué llama Israel derecho a defenderse en Cisjordania? Porque antes de los ataques de Hamas del 7 de octubre, solo desde enero hasta el 7 de octubre habían muerto más de 200 palestinos en Cisjordania este año. Más lo que es la vida de aplastamiento diario a la que está condenada la población palestina, ¿no? en los territorios ocupados. El poner adjetivos una y otra vez y ese doble rasero ha sido un fenómeno que no es la primera vez que se da, pero ha sido realmente lamentable. Y aquí también ha ocurrido. O sea, eso es un análisis muy interesante el que has leído de la prensa en Estados Unidos, pero también aquí ha ocurrido y en otros países de Europa. Pero no se hizo ningún análisis aquí. Bueno, yo creo que algunos compañeros del Salto algo han hecho al respecto, han hecho alguna comparación. Porque, por ejemplo, en Francia, cero, nada, no han hecho nada, y además la versión oficial de Israel pasa primero. Las manifestaciones en Francia actualmente están igualmente reprimidas como las de Estados Unidos y va a llegar justamente sobre este tema,
para qué opina del comunicado de prensa, del comunicado que lanzó la Embajada de Israel ayer, hablando sobre las manifestaciones y que esto va a alentar el antisemitismo y dar alas al Hamas. Bueno, Israel está perdiendo la narrativa, hasta hablaban de ello Blinken y este senador, como decía antes, y ante ello está agitando de una manera desesperada y poco eficaz la instrumentalización del antisemitismo como acusación, ¿no? Quienes hemos vivido y trabajado allí lo sabemos, porque hemos sido objeto de ello, prácticamente todos los periodistas con una mínima cultura de derechos humanos, como han sido objeto de ello organizaciones no gubernamentales, agencias de Naciones Unidas, funcionarios de Naciones Unidas y los dos máximos tribunales internacionales que existen en el mundo. Es decir, cuando el Tribunal Penal Internacional en 2021 abrió una investigación a Israel ante una denuncia por su ocupación ilegal y otras cuestiones, Netanyahu dijo textualmente que eso era puro antisemitismo. Cuando en enero de este año la Corte Internacional de Justicia admitió a trámite la denuncia de Sudáfrica por genocidio y emitió una serie de órdenes provisionales, el gobierno israelí acusó a la Corte Internacional de Justicia de antisemitismo. Cuando la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, recientemente hizo público su informe, su análisis sobre la situación titulado Anatomía de un genocidio, fue acusada de antisemitismo no solo por el gobierno israelí, sino también por portavoces del gobierno estadounidense. En todos estos casos estamos hablando de, primero, los dos máximos tribunales internacionales que hay en el mundo y luego de una representante que tiene una cultura de derechos humanos y que está haciendo una labor como relatora de Naciones Unidas. A lo largo de estos meses hemos visto en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en Reino Unido cómo abogados especializados en derecho internacional, representantes de organizaciones de derechos humanos, intelectuales, artistas, en algunos casos judíos y judías, han sido acusados de ser antisemitas o han sido cancelados o han sido estigmatizados y tergiversados por el simple hecho de no defender a Israel y de condenar las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional por parte de Israel. Es algo muy grave porque el antisemitismo es algo que existe, que es real y que no necesita precisamente que alguien juegue con acusaciones falsas, porque esto hace daño a los derechos de la población palestina, a los derechos de todos y también a la lucha contra el antisemitismo real. Pero sin embargo es una estrategia que se ha usado a lo largo de los años, que funciona, que ha funcionado y que, bueno, en estos momentos no está funcionando tanto porque hay mucha gente que ya se está dando cuenta de por dónde va y cómo se enfoca. En realidad, cuando vemos que hay tanta gente judía en Estados Unidos, en los campos universitarios y en otros muchos lugares, condenando a Israel y pidiendo el fin de la masacre y el fin de la ocupación ilegal, vemos que esas acusaciones que esgrime Israel y que también el otro día insistió en ellas Biden, en realidad no van dirigidas a defender a la comunidad judía, porque van contra una parte muy importante de la comunidad judía en el mundo. Sí. En realidad van dirigidas a defender un sionismo que es el que actualmente está practicando Israel y a cerrar filas en torno a eso, incluso a costa de la comunidad judía, lo cual es absolutamente terrible. Una pregunta, ¿los palestinos son semitas? Bueno, los palestinos son semitas, también sí, esta es otra, sería... Bueno, esto sería muy largo, porque si empezamos a hablar del origen de esa palabra, da para otro programa. Pero son semitas, ¿no? Entonces sí. Un ministro israelí que les tacha de bestias, ¿de qué le podemos tachar a él? De antisemita, ¿no? A ver, más allá de que hay una palestinofobia, que no es lo mismo que islamofobia, porque hay que recordar que hay muchos palestinos que son cristianos y que además en todas partes hay gente atea o gente no practicante, ¿no? Más allá de eso, como bien decías, el origen de esa palabra, bueno, habría que retrotraerse al siglo XIX, pero evidentemente a estas alturas a lo mejor deberíamos buscar otro término diferente a antisemitismo para referirnos al odio al judío, ¿no? A 2 días después del Día Internacional de la Prensa, Israel decidió cerrar las oficinas de Al Jazeera en Jerusalén.
con el silencio completo de la mayor parte de los países occidentales y de sus medios de comunicación. ¿Qué opina de este silencio cuando un medio, no solo Al Jazeera, cojo también RT, Russia Today, que fue literalmente cortado a partir de la guerra de Ucrania, lo que me pareció una barbaridad? Está Telesur también, que están cerrando en muchos países. ¿Qué opina de este silencio que hay actualmente con la libertad de prensa que teníamos en Europa? Y hablo específicamente de Europa. ¿Qué opina de estos síntomas que están apareciendo ahora con estos, además, medios de comunicación grandes, no son exactamente pequeños? Que forman parte de una corriente que se dirige hacia un cierto autoritarismo, en nombre incluso del liberalismo, ¿no? Que es el doble rasero de antes. Soy liberal, pero solo para esto, ¿no? Y que forma parte de un racismo terrible que hay, que lo atraviesa absolutamente todo también. Es decir, hay una deshumanización de la población palestina, de la población árabe, de la población musulmana, también de los migrantes. Hay sociólogos que ya están empleando o desarrollando esta idea de la población sobrante, ¿no? Como hay gobiernos y grandes poderes transnacionales que conciben que sobra población, ¿no? Y esa población sobrante nos estorba. En Palestina son los palestinos, pero aquí en Europa son lo que se llama la población migrante. Hace 2 años la cumbre de la OTAN, con una intervención pública previa del ministro Álvarez, que dijo que la migración debía ser considerada como una amenaza híbrida al igual que el terrorismo, y posteriormente en la cumbre de la OTAN así se aprobó y se consideró. Es decir, nos están diciendo que es que los migrantes son una amenaza híbrida que requieren aumento del gasto en defensa. Es comprar el marco total de la extrema derecha, con lo que eso conlleva, ¿no? En una Europa que externaliza fronteras para que la gente muera cada vez más lejos de nuestro territorio y de nuestra conciencia, y que traza rutas migratorias cada vez más peligrosas, donde es muy fácil que mucha gente muera, donde se condena a mucha gente a la muerte, como si fueran tétricas gincanas. Entonces, esta deshumanización que existe y que no nos llega solo a través de la extrema derecha, sino a través de muchas de nuestras instituciones, da igual cuáles sean los gobiernos, es algo que cualquier historiador o historiadora honesto del futuro subrayará para definir nuestro presente. Es eso que teorizó la filósofa Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal. Qué bien explicó lo que era la deshumanización y el racismo. Eso lo tenemos incrustado actualmente y legitimado. Y no solo, insisto, a través de la extrema derecha. Y lo de Al Jazeera tiene que ver con esto también. Por supuesto tiene que ver con el juego geopolítico, porque Al Jazeera tiene una línea editorial que no cierra filas en defensa de Israel, pero también esto está atravesado, este silencio y este ponerse de perfil y mirar hacia otro lado por parte de muchos compañeros y de muchos medios de comunicación en Europa, también está atravesado por el racismo. También está atravesado por la islamofobia, también está atravesado por la arabofobia. Cuando Al Jazeera hace un trabajo excelente, tiene unos equipos de periodistas excelentes y tiene además, impone una serie de filtros para trabajar que no los tienen muchas cadenas de televisión aquí en Europa, entonces, bueno, ha sido siempre objetivo en muchos contextos, ¿no? En 2001, durante la guerra de Afganistán, Estados Unidos bombardeó la sede de Al Jazeera en Kabul. En 2003, en Bagdad, el 8 de abril, en esa mañana, en menos de 3 horas, Estados Unidos bombardeó las 3 sedes de la prensa independiente en Bagdad, de todos aquellos que no íbamos empotrados con las tropas estadounidenses. Primero Al Jazeera mató a un compañero, luego la tele de Abu Dhabi y luego el Hotel Palestina. Ha sido siempre un objeto molesto para algunos gobiernos occidentales y también para Israel. La censura ya no toca solo a los periodistas. Recientemente en Alemania, segundo proveedor de armas de Israel, ha censurado la canción Intifada del grupo español Escape, en pleno concierto, lo que acabó con todo el público cantando la canción. Pero hace muy poco tiempo también vimos cómo prohibieron la charla de Varoufakis,
le prohibieron la entrada al territorio, han también censurado a Nancy Fraser y mucho más. ¿Qué opina de este comportamiento de Alemania, que ya tiene un pasado bastante cargado, del comportamiento de Alemania con lo que está pasando en Israel? ¿Qué les diría a los alemanes? Es absolutamente terrible lo que está pasando, es una tragedia. Es una complicidad con unos crímenes que estamos viendo en tiempo real y un recorte de libertades absolutamente escalofriante. El otro día estaba repasando las declaraciones del primer ministro alemán, asegurando, cuando ya había más de 7.000 palestinos muertos, asegurando que Israel cumple con el derecho internacional y que están seguros que siempre que va a cumplir con ello y que por eso lo apoyan 100%, ¿no? Los americanos no parecen tan seguros ya. Bueno, es que fíjate, es que Biden, ayer salió la encuesta de Gallup y desde Eisenhower no había un presidente en Estados Unidos con tan poco apoyo y popularidad en su 13º trimestre de su primer mandato. Le está pasando factura. Bueno, es que hay veces que la protesta sirve, ¿no? Lo que pasa que la tradicional alianza Tel Aviv-Washington no se va a terminar. Tenemos que ser conscientes de que harán una escenificación, pero creo que mucha gente también se han encontrado bastante sorprendido con esta relación, ya no con Washington, pero entre Israel y Alemania. Y es este comportamiento de Alemania que resulta muy perturbador, digamos, porque es el segundo proveedor de armas después de Estados Unidos. Creo que son del orden de 30% del armamento israelí. Es este comportamiento de Alemania que, ¿cómo lo ves? Es esta manera, además, cabezota de seguir apoyando a Israel. Ya no es solamente la venta de armas, que puedes entender que están ahí por la cuestión comercial, pero ya las manifestaciones de estudiantes también, quiero decir. Alemania prohibió el Congreso por Palestina, prohibió la entrada de Varoufakis, también la entrada de un doctor británico de origen palestino, el doctor Abusita, que es además rector de la Universidad de Glasgow. Arrestó a 2 o 3 organizadores de ese congreso, que son judíos, por cierto, 2 de ellos, y estigmatiza y da palos a los manifestantes. Esta semana lo hemos vuelto a ver. Canceló a Nancy Fraser, una filósofa judía estadounidense, ha cancelado a otros y una y otra vez tergiversa la narrativa en torno a este asunto. Alemania está muy despistada porque en los últimos años ha adoptado varias medidas que van contra sus propios intereses. A mí me encantaría escuchar a Angela Merkel. ¿Qué piensa de la posición alemana desde que este gobierno de coalición entró en sus despachos? Que es un gobierno en el que están los verdes, hay socialdemócratas, liberales, y están defendiendo la violación sistemática del derecho internacional y de los derechos humanos. El papelón que tiene Alemania, ¿qué le va a contar Alemania el día de mañana a sus hijos e hijas cuando le pregunten ¿y por qué te equivocaste otra vez? ¿Cree que Alemania puede acabar también en el Tribunal Internacional? Lo que va a pasar en el futuro no lo sabemos. Por eso es tan importante lo que hagamos en el presente. Pasamos a otro país. Francia. La France. Después de los periodistas, los artistas, los políticos, son los humoristas ahora que sufren la represión lingüística. La semana pasada, un humorista francés, se llama Guillaume Meurice, dijo que Benjamin Netanyahu era un nazi sin prepucio. Fue suspendido y estamos esperando para saber si lo van a despedir. Es la radio pública francesa. Por una broma como esta. ¿Qué opina de esto? Del país de los derechos humanos y de la libertad de expresión, que censure a un humorista solamente por decir que Benjamin Netanyahu es un nazi sin prepucio. Vemos la libertad de expresión y la libertad para el humor, que tanto se ha defendido una y otra vez, parece que solo va en una dirección, ¿no? Acordémonos de cuando
La revista Charlie Hebdo ha hecho mucho humor sobre la población musulmana y árabe y se ha defendido esa libertad, ¿no? ¿Dónde está esa libertad ahora? ¿Dónde está la libertad de un artista de Eurovisión que se pone un pañuelito de forma discreta palestino y censuran su intervención en la emisión de los ensayos el otro día, cuando en Eurovisión permiten que ondeen banderas israelíes, que participe Israel siendo potencia ocupante, como Rusia ocupó Ucrania, sigue vetada a día de hoy? Es el doble rasero en absolutamente todo. Entonces, esa Europa que se erige a sí misma como adalid de las libertades, de los derechos, en estos momentos tiene un problema, porque las sociedades están dándose cuenta de esto, porque esta vez hay mucha gente, según las encuestas, no es que yo sea una pitonisa, pero según las encuestas de un montón de países, también en Estados Unidos, hay mucha gente que se está dando cuenta de esto. Hay algo extraño, porque justamente el blocus que hizo Israel sobre los periodistas que no pudieron acceder que fueron al final los periodistas palestinos, que hicieron un trabajo extraordinario, no ha salido toda la información, pero la gente reaccionó. Es lo paradójico de la situación. Sí. ¿Qué piensa que ha podido provocar ahí, justamente, sobre todo sobre los universitarios? Porque la información total no la tenemos. No tenemos ni cifras exactas de muertos. Las redes sociales han sido muy importantes, pero también para los periodistas que estamos aquí, que tenemos herramientas suficientes para saber distinguir separar el grano de la paja y distinguir lo que es propaganda y lo que no. Tenemos fuentes de información a través de periodistas palestinos que proporcionan en tiempo real a través de las redes sociales información. Y tenemos capacidad para saber de quién nos podemos fiar, ¿no? Y eso ha sido fundamental. Ahora bien, si Israel no hubiera censurado de una manera inédita, yo desde que ejerzo la profesión, pero también los que fueron mis referentes que ya están jubilados o muertos, nunca se había dado una situación en la que no pudiéramos entrar en ninguna de las etapas. No hemos podido entrar en ninguna de las etapas a Gaza. Esto no ha ocurrido nunca. Se pudo estar en Vietnam, se pudo estar en Afganistán, se pudo estar en Libia, se pudo estar en Siria, se pudo estar en Irak. Este nivel de control, este intento de control de la narrativa es inédito. Absolutamente inédito. No solo no hemos podido acceder a Gaza, ni siquiera podemos acercarnos a la frontera de Gaza, en Rafah, a no ser tan solo unas horas en un bus que pone el gobierno egipcio, y volver rápidamente al Cairo, ¿no? Porque el Sinaí se ha triplicado la presencia militar egipcia, hay un montón más de checkpoints, porque yo una de las ideas que barajé al principio fue: me voy a Arish o a Rafah, la parte egipcia, y me quedo ahí instalada, y todo lo que vaya saliendo de Gaza lo voy viendo, ¿no? Y además incluso intento colarme en un momento dado. Pero tuvieron muy claro que eso no podía ser. De hecho, cuando fueron las negociaciones para el intercambio de prisioneros, un par de medios estadounidenses publicaron que las negociaciones, la Casa Blanca y Tel Aviv, estaban muy empeñados y muy obsesionados en que esa apertura de la frontera para que salieran los rehenes israelíes, los prisioneros israelíes, que no fuera aprovechada para la entrada de periodistas internacionales. Si hubiera habido, o si hubiera en estos momentos periodistas internacionales, si tenemos ahí a una corresponsal de la CNN viendo esas masacres y luego contándoselas a Estados Unidos, esto habría terminado ya mucho antes. Volvemos a lo de antes. ¿Por qué? Porque hay racismo. Porque no es lo mismo que mucha gente sepa que eso está pasando, pero que le llegue a través de periodistas palestinos, que le llegue a través de una señora blanca, rubia, estadounidense que trabaja para la CNN. Esto habría modificado el curso de los acontecimientos, sin duda. Y los gobiernos se habrían sentido presionados, porque hay racismo en los gobiernos occidentales. Y para ellos mismos no es lo mismo esas imágenes de esos niños descuartizados y muertos que nos llegan, si no van acompañadas de una voz blanca, y si es estadounidense o británica mejor, contando que eso es terrible
y diciendo yo lo he visto y esto está pasando delante de mis ojos. Pues, me gustaría rebotar sobre algo que has dicho antes, que es justamente el hecho de no dejar entrar, controlar la narrativa. Me gustaría pasar ahora a otro país. Esta vez vamos a Polonia. Y un caso como este, justamente de un periodista que fue detenido sin ninguna prueba, hasta la prueba de lo contrario, es Pablo González, que está en Polonia, encarcelado, que ha ido intentando cubrir, haciendo su trabajo en Ucrania. ¿Qué opinas de la detención de Pablo González y, sobre todo, qué opinas del comportamiento del gobierno español frente a la detención de un periodista español? Pablo González a día de hoy no ha tenido un juicio. Pablo González sigue encarcelado y no es el caso de Pablo González, es un caso que afecta a la libertad de información. Es decir, el mensaje que se nos transmite es cuidado, cuidado que esto te puede pasar a ti. Por eso cualquier cosa que le pasa a un periodista no es solo el caso de ese periodista, es siempre algo que afecta a la libertad de información, porque son mensajes que se nos lanzan y que quedan muy claros, ¿no? Y ha habido una impunidad, no tiene la protección que debería tener, no la tiene, y ha habido una dejadez por parte del Ministerio de Exteriores en la defensa de los derechos de Pablo González. Y también, lamentablemente, en una parte de nuestra profesión, que está muy desmovilizada y que no tiene, hay sectores que no alcanzan a tener la conciencia de la importancia de la defensa de la libertad de información siempre y la cultura de derechos humanos que debemos defender y subrayar para ejercer nuestro oficio y para defender a los compañeros. Porque una sociedad mal informada es fácilmente manipulable, porque si el periodismo está en el objetivo de diferentes formas, ya sea a través de asesinatos, ya sea a través de arrestos arbitrarios, ya sea a través de encarcelamientos que se prolongan en el tiempo, si está en el objetivo, esto nos hace daño a todos. Y desde luego la información es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Y no afecta solo a la profesión y a los periodistas, sino a toda la sociedad. Porque somos los periodistas y es la profesión la que transmite y suministra información a la sociedad. Pues hablando de bulos y hablando de periodismo que hoy algunas veces tiene una pinta, bueno, voy a pesar mis palabras. ¿Qué opina de la reacción de Pedro Sánchez con lo del ataque judicial que han hecho a su mujer? ¿Qué opina de su reacción? ¿Por qué? Quiero decir, anteriormente Pablo Iglesias y Irene Montero vivieron momentos realmente deprimentes. Era asqueroso ver la pasividad de toda la clase política, literalmente, pero más particularmente de la izquierda. ¿Qué opina de la reacción que ha podido tener ahora Pedro Sánchez con esto, cuando no hizo estrictamente nada, cuando Pablo Iglesias y Irene Montero estaban viviendo delante de su casa el acoso de la extrema derecha? Bueno, primero, cuando Pedro Sánchez lo que hizo con esa carta y con ese anuncio fue un acto político. ¿Por qué? Como presidente anunció que iba a pensar si seguía o no seguía. Por lo tanto, lo personal se convirtió en político. Y sin embargo, 5 días después, nos dice que sigue y que ya está. Entonces eso, que era político, luego no se ha traducido en política. Ha vuelto a lo personal. Lo he pensado y me quedo. No, es político. Por eso hay gente que lo está interpretando como un electoralismo más. No puede quedarse vacío de contenido. Bien, si escenificas que te has dado cuenta de esto ahora, qué lástima que no te hubieras dado cuenta antes, ¿no? Porque ya no es solo Pablo Iglesias e Irene Montero, han sido Isa Serra también, sí. Victoria Rosell, Mónica Oltra, pero muchísimos más, no solo en el mundo de la política y de las instituciones, intelectuales, artistas, periodistas, médicos durante la pandemia, médicos, trabajadores, activistas sobre todo, que
en el discurso de algunos políticos siempre se olvidan de los activistas. Tenemos activistas en prisión por manifestarse contra Vox. Esto es algo muy preocupante, ¿no? Entonces, hombre, la militancia política debe ser la defensa siempre de todos aquellos, estés de acuerdo o no con sus posicionamientos políticos, o compartas o no objetivos electoralistas, la defensa de alguien cuando es víctima de un lawfare o de una persecución o de tergiversaciones o de bulos. Esto es algo muy grave que vemos que se está usando como herramienta de acoso y de desgaste en muchos lugares, y es una herramienta impropia de países democráticos. Y ante ello tiene que haber una unión y un sentido de la responsabilidad política para evitar que se instale como norma y como dinámica, porque nos salpica a todos. Entonces, con respecto a Sánchez, bueno, bienvenida sea esa reflexión, pero a mí lo que me ha sorprendido es que, habiendo convertido una situación que explica también desde lo personal, pero en el momento en el que lo anuncia públicamente, contándonos que puede tener repercusiones de ese nivel, esa transformación en lo político, luego, sin embargo, se ha detenido en seco y vuelve a lo personal. Por lo que se ha decidido que sigo y ya está. Bien, yo creo que tiene que aprovechar y demostrar que... que no fue un simulacro. Que no fue un simulacro. Claro, bueno, no sabemos si fue un simulacro o no. Parece que lo fue, ¿no? Bueno, si no está acompañado de acciones reales, veremos, no lo sé. Veremos si hay acciones reales o no, ¿no? Bueno, pero yo creo que debería haber anunciado acciones reales el mismo lunes, porque en el momento en el que tú haces una escenificación de estas características, queda un poco raro. Luego, sí, ¿no? sí, muy raro. Bueno, es el profesional del suspense. Pequeñita pregunta, ¿qué opinas de las tertulias? Bueno, depende de qué tertulias. A mí me gustan las tertulias en las que se puede hablar, en las que haya escucha, en las que pueda haber pensamiento colectivo. Por ejemplo, que pueda haber mayéutica socrática, ¿no? Esto que decía Sócrates, que hablando también piensas, ¿no? Y escuchando al otro o a la otra también. Por ejemplo, pues no lo sé, porque no hay ejemplos en estos momentos, o hay muy pocos. Bueno, pues alguna tertulia radiofónica. A mí me han llamado a tertulias y alguna vez he participado en la tele y realmente se me ha hecho muy difícil, porque es la búsqueda del zasca, la simplificación de todo, es como un desprecio al pensamiento profundo, a la sensatez, a la reflexión sosegada. Es una espectacularización que invita a la estupidización colectiva, ¿no? Esto es como cuando tienes una hija o un hijo, ¿no? Si tú hablas a tu hija como si fuera inteligente, vas a conectar con todos los recovecos de su inteligencia. Si le hablas como si fuera estúpida, va a ser estúpida. Entonces, como lo decía el escritor francés Jean Genet, que contaba la primera vez que le pillaron robando en su casa un poco de dinero, le hicieron un juicio sumarísimo en el salón de su casa, sus tías, sus tíos, dijeron: este niño es un ladrón. Y escribió él: y a partir de aquel día me convertí en un ladrón. Bueno, no sé a qué venía esto. ¿Cuál era la pregunta? Las tertulias. Entonces creo que en muchas tertulias se nos habla como si fuéramos estúpidos, y eso no sé. O sea, creo que los espacios informativos y las tertulias tienen que ser parte de ese ecosistema, ¿no? Informativo. Deben ser lugares donde se transmita cultura de derechos humanos, pensamiento, datos, información, respeto, porque si en la tele se hablan insultándose y a gritos, luego en los bares nos vamos a hablar insultándonos a gritos y va a haber mucha más crispación también. O mintiendo, es burdo, pero vamos con ello. Mintiendo. ¿Qué opinas de Arrojo Vivo? Bueno, del mintiendo y es burdo, pero vamos con ello, pues evidentemente es un capítulo muy triste, ¿no? del periodismo. Pero son dinámicas que existen, es decir, existe el periodismo independiente y existe el periodismo que se siente excitado por los juegos de poder, que se siente muy excitado por los juegos de poder y por pertenecer a ese mundo de
a esa burbuja de alfombras rojas y de despachos donde se es un actor que juega en la sombra, ¿no? Y que emplea la información y trafica con ella. Pero ¿cree que este capítulo en particular hizo perder credibilidad al periodismo? O sea, la gente empezaron a decir que hay una relación, digamos, incestuosa entre el poder y los que deberían controlar el poder, que son los periodistas. Creo que ha hecho daño, sí. No es el primer capítulo, hay muchas más razones. El periodismo va perdiendo credibilidad en marchas forzadas, también por sus enfoques, una y otra vez lo que hablábamos antes de cómo el periodismo demasiado a menudo ejerce como correa transmisora del poder, sin cuestionar absolutamente nada de lo que se nos transmite desde arriba y cuestionando todo lo que viene desde abajo, ¿no? Cuando el periodismo siempre tiene que ejercer una función fundamental, esencial y necesaria en las democracias, que es la vigilancia al poder, la vigilancia a aquellos que tienen la posibilidad de cometer abusos. Entonces el periodismo lleva perdiendo credibilidad y prestigio mucho tiempo, y así lo indican todos los estudios al respecto, no solo en España, sino en otros muchos países, ¿no? Pero bueno, creo que este capítulo también contribuyó a ello, ¿no? Porque en el momento en el que se muestra que hay cuestiones que no están suficientemente contrastadas, pero que sin embargo, ¿por qué no vamos a darlo si esto sirve para que yo contente a no sé quién o para que yo juegue a determinados juegos? Yo he visto periodistas a lo largo de los años que presumen de que los gobernantes pasan y ellos permanecen, ¿no? Porque les pone tener poder y que hacen política a través del periodismo, y puede ser muy legítimo hacer política a través del periodismo si entendemos que la política lo es todo, es decir, a través del periodismo podemos respaldar una cultura de derechos humanos e inocular una cultura de derechos humanos en la sociedad. A través del periodismo podemos subrayar y transmitir la importancia de la justicia, la importancia del derecho internacional. Ahora bien, cuando a través del periodismo se hace partidismo, incluso se emplea el periodismo para defender los intereses ya no solo de determinados partidos o gobernantes, sino de determinados empresarios, y todo esto existe porque hay una cosa que se llama publicidad, hay otra cosa que se llama propietarios, hay otra cosa que se llama accionistas, entre los que hay fondos de inversión extraños y etcétera, y todo esto forma parte de las dinámicas del periodismo actualmente. La ciudadanía debería tener derecho a conocer cuál es el ecosistema mediático. Los medios de comunicación deberían contar y no esconder quiénes son sus accionistas. Si tienen publicidad institucional, ¿quién pone esa publicidad institucional? Porque tenemos medios de comunicación en los que el 80% de la publicidad parte de gobiernos de comunidades autónomas, por ejemplo, con lo cual, evidentemente, eso convierte ese medio de comunicación en otra cosa, probablemente, ¿no? La ciudadanía tiene derecho a saber todo esto para saber a qué atenerse a la hora de leer o de escuchar determinadas cuestiones, determinadas informaciones. Creo que es algo muy dañino para la profesión y para la sociedad. Son espacios en los que, además, bueno, se juega muchas veces con un periodismo equidistante, ¿no? Que no se esfuerza por traernos la realidad. Ahí fuera, llueve o no llueve. No digas que uno dice que llueve y otro que no. Abre la ventana y compruébalo, ¿no? Esta equidistancia que sitúa al mismo nivel una declaración y otra, una cifra y su contraria, al opresor y al oprimido, a la víctima y al verdugo, es algo muy habitual. Eso es lo que lamentablemente prima en muchas tertulias, porque es barato, cuesta poco esfuerzo y porque además contribuye a crear una confusión colectiva sobre determinadas cuestiones de la realidad que conviene a determinados poderes. Cuanto más confundidos estemos, mejor, ¿no? Entonces, ¿para qué se van a presentar y a poner encima de la mesa los hechos si podemos crear esa confusión y hacer esa escenificación diaria? De crisis permanente, ¿no? Mira, yo creo que el formato de vamos a debatir si esto sobre lo que yo estoy sentada es una silla o no, o si vamos a debatir si esto que hay en nuestros pies es suelo, y a partir de ahí hacemos un programa, eso es algo muy habitual y es algo muy dañino, porque embrutece.
Bueno, porque es que es un retroceso. Si vamos a debatir si Israel ocupa o no ocupa. Programa de hoy. ¿Está Israel ocupando ilegalmente o no? Pero sí es un hecho. O sea, ¿cómo que...? Y de esto se hacen programas enteros, ¿no? Y por un lado tienes a los que dicen que sí, y por otro lado tienes a los que dicen que no. Y los colocas y les das la misma credibilidad, al mismo tiempo los colocas al mismo nivel. Y tú, como presentador o presentadora, haces de árbitro, presuntamente, ¿no? De manera inconsciente, el espectador en su casa va a asumir que quien está de presentador, si se dice alguna burrada, alguna falsedad, lo va a corregir. Y no lo hacen. Hay cuela, todo queda. Y además hay una gran impunidad en lo audiovisual, porque lo escrito permanece en el tiempo. Encontrar el programa de televisión de hace 2 años donde no sé quién dijo esa burrada o esa mentira es mucho más difícil, muchísimo más. Entonces hay una gran impunidad, ¿no? en algunos formatos audiovisuales y un insulto a la inteligencia y al periodismo. No se pueden hacer formatos en los que se plantee, vamos a debatir si esto, que es un hecho y una realidad, realmente es real. Y es algo que se hace continuamente. Por ejemplo, recientemente vi una tertulia en la que se debatía si antisionismo era antisemitismo. Bueno, el antisionismo no es antisemitismo. Y con que se estudie un poquito, se sabe que no es lo mismo. Jugar esa confusión es una trampa. Es una trampa. Y es inducir en el error. Pero es que además se explica muy simple. Hay un montón de judíos en el mundo que son antisionistas. Fin. Y no se odian a sí mismos. Fin. Y es inducir en un error y en un argumento propagandístico por parte de Israel que lo usa para justificar sus crímenes una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de formatos y de programas existen y están a la orden del día. Yo creo que en estos momentos hay una serie de filtros que deberían instalarse, ¿no? Y de respeto al conocimiento, de respeto a un periodismo que contrasta y que estudia, porque hay que seguir estudiando cada día, y de respeto a un oficio que es fundamental, que puede ser muy hermoso, pero que está lleno de obstáculos, que está lleno de presiones, y que ante eso hay gente que tira la toalla. Hay gente que ya llega al oficio sin sentido de la responsabilidad social y por lo tanto le da igual todo y no entiende las consecuencias de hacer un mal periodismo, ¿no? Pero yo también he conocido en mi profesión gente que llega un momento en que se cansa porque es duro y es mucho más fácil seguir determinadas directrices, ¿no? Eso te hace la vida mucho más fácil. Pues, Olga, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un verdadero placer. Espero que próximamente hagamos otra con otros temas de actualidad. Muchísimas gracias, Olga. Ha sido un placer.